Normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Casi mecánica. Claro, como si fuera una ciencia exacta que no deja lugar a dudas. Exacto. O sea, pensemos por ejemplo en la traumatología. Alguien se cae, se lastima el brazo, va a la máquina de rayos X y ¡pum! En la placa negra aparece esa línea blanca súper nítida, inconfundible. Sí, el personal médico la señala y pues el veredicto es 100% binario, o sea, roto o no roto. Es limpio. Digo, no deja espacio a la imaginación para nada. Totalmente. Y la verdad es que al cerebro humano le encanta esa simplicidad. Queremos que la salud encaje en estas categorías perfectamente delimitadas y visibles. Sí, pero pues en el mundo de la medicina interna y muy específicamente en el metabolismo humano, esa radiografía perfecta empieza a verse bastante borrosa, la verdad. Híjole, sí, súper borrosa y justamente de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a desglosar esto porque el escrutinio y diagnóstico de la diabetes acaba de sufrir un giro masivo. Un giro que cambia las reglas del juego. O sea, ya no se trata de sentarse a esperar a que el paciente llegue a urgencias con una crisis clínica grave. Para nada. Gracias a las nuevas directrices médicas, los laboratorios ahora están buscando evidencias de la enfermedad de verdad, literalmente años antes de que el cuerpo experimente el primer síntoma. Así es. Y fíjese cómo funciona esto, quienes nos escuchan. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es básicamente la Biblia actual del metabolismo. Sí, estamos hablando del resumen de revisiones de los estándares de atención en diabetes 2024 de la Asociación Americana de Diabetes, la famosa ADA por sus siglas en inglés. Y, digamos, la misión principal de este análisis a fondo es traducir esta avalancha de datos técnicos para quienes están en las trincheras del día a día clínico. Exactamente. Queremos desglosar en el lenguaje técnico del personal clínico y del laboratorio, pues cómo evolucionó la metodología para diagnosticar la enfermedad. Claro. Y cómo leer entre líneas los resultados bioquímicos, además de identificar qué factores de riesgo convierten a un paciente común en un candidato urgente para intervenciones ya de alta especialidad. Sí, porque ese enfoque en el personal de laboratorio es fundamental. O sea, quienes procesan estas muestras son en la práctica clínica real, pues la primera línea de defensa. Totalmente de acuerdo. Una interpretación precisa de una alteración bioquímica, o sea, no solo le pone una etiqueta médica al expediente, sino que dicta el pronóstico de vida de una persona. Wow, sí. Y estas directrices de 2024 dejan clarísimo que los datos en un tubo de ensayo no flotan en el vacío. Cuentan una historia biológica hiperespecífica que el clínico debe saber leer. Sí, sí. Y, pues si te parece, vamos a empezar por el principio, la puerta de entrada clínica, el diagnóstico. Va, me parece perfecto. A ver, hay un cambio en el documento que parece sutil, no sé, casi como un tecnicismo de edición, pero que representa un cambio de filosofía enorme. Así es. Resulta que las pautas ahora priorizan el término diagnóstico antes que la clasificación de la enfermedad. O sea, le cambiaron el nombre a la sección 2 a diagnóstico y clasificación. Y fisiológicamente tiene todo el sentido, ¿no? Todo el sentido. Digo, en el rigor del laboratorio real, el primer paso clínico siempre debe ser confirmar la alteración bioquímica objetiva. Ajá. O sea, primero debemos responder si el organismo de verdad presenta una hiperglucemia sostenida que cumpla con los criterios técnicos. Exacto. Hasta que el laboratorio no confirma ese estado mediante pruebas estructuradas, intentar adivinar la etiología, si es autoinmune, si es resistencia periférica, pues es especular. Claro, estás adivinando. Por eso las pautas exigen un enfoque súper estructurado y la confirmación absoluta de los resultados anormales antes de clasificar. Sí. Y para lograr esa confirmación, digamos que el documento corona a una prueba en específico. En las tablas de diagnóstico, la prueba A1C, o sea, la hemoglobina glucosilada, ahora encabeza la jerarquía diagnóstica. Para diagnosticar tanto diabetes como prediabetes, ¿cierto? Así es, para ambas. Se vuelve la prueba de referencia pragmática. A ver, intentando aterrizar esto con una analogía. Históricamente se usaba muchísimo la glucosa en ayuno, que es como tomarle una foto al saldo de tu cuenta de banco un martes a las 8 de la mañana. Esa es una excelente forma de visualizarlo, sí. Te dice,
cuánto dinero hay en ese segundo exacto, pero no te dice si la persona es un buen o mal administrador de sus finanzas a lo largo del mes. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general desde la perspectiva analítica del laboratorio, la glucosa plasmática en ayunas es increíblemente volátil. Sí, está sujeta a variables preanalíticas bien severas. Muchísimo. El nivel de estrés agudo del paciente, la última comida que consumió, o incluso, cuánto tiempo tardó el tubo de muestra en ser centrifugado en el laboratorio. Y la A1C llega a eliminar todo ese ruido, ¿no? Exactamente. Bioquímicamente, pues estamos midiendo el porcentaje de hemoglobina en los eritrocitos que tiene, moléculas de glucosa adheridas de forma no enzimática. Claro. Y como los glóbulos rojos tienen una vida media de unos 120 días, pues esa medición nos da un panorama retrospectivo y mucho más estable de la carga metabólica. Sí, es un pase VIP, es pragmático, no requiere que el paciente pase 12 horas sin comer, que es una tortura, y acelera dramáticamente la toma de decisiones clínicas. Aunque, ojo aquí, las pautas también son bien enfáticas en que el laboratorio no puede nada más lavarse las manos entregando solo el numerito y ya. No, para nada. Se añadió una recomendación específica para subrayar lo vital que es diferenciar qué tipo de diabetes tiene el individuo en la práctica clínica. Sí, porque nos advierten una y otra vez que no toda alteración metabólica es igual. Porque un resultado de A1C, digamos, de 7.5%, pues no te revela el mecanismo de daño. Ajá, o sea, saber si ese 7.5 proviene de una resistencia masiva a la insulina típica del fenotipo tipo 2. O de una deficiencia absoluta porque el propio sistema inmunológico destruyó las células beta en un patrón tipo 1. Digo, eso cambia por completo el panorama farmacológico. Claro, tratar un tipo 1 con medicamentos orales diseñados para el tipo 2 es un error clínico verdaderamente grave. Gravísimo. Y eso nos lleva pues a un terreno un poco más pantanoso, los perfiles de alto riesgo y cómo el contexto altera la lectura del laboratorio. Híjole, sí. Estaba revisando la sección sobre farmacología de las fuentes y me topé con algo súper intrigante. Las directrices ordenan un monitoreo metabólico proactivo de cajón en personas tratadas con medicamentos antipsicóticos de segunda generación. Sí, es una indicación muy fuerte ahora. A ver, déjame entender el puente aquí porque suena extraño. ¿Por qué una receta médica expedida por psiquiatría de pronto enciende alarmas automáticas en el laboratorio de endocrinología? Pues mira, es una cascada metabólica fascinante pero peligrosa. Los antipsicóticos de segunda generación actúan sobre receptores muy específicos en el cerebro para tratar esquizofrenia o trastorno bipolar. Ajá. Pero a nivel sistémico inducen efectos secundarios metabólicos bien severos. O sea, provocan un aumento de peso abrupto y alteran todo el perfil lipídico. ¡Wow! Y lo más crítico a nivel celular, inducen resistencia a la insulina de manera independiente al aumento de peso. El tejido muscular y adiposo simplemente deja de responder bien a la señal de la insulina. ¡Qué locura! O sea, el analista de laboratorio debe procesar la sangre de estos pacientes sabiendo que está frente a un escrutinio proactivo. Exacto. Están buscando activamente una hiperglucemia inducida por fármacos. No es un hallazgo casual. Básicamente, el tratamiento para un problema está encendiendo un fuego gigante en otra parte del cuerpo. Tal cual. Y hablando de fuegos biológicos, está el tema del páncreas exocrino. El documento indica que cualquier individuo con un episodio de pancreatitis aguda o con pancreatitis crónica es candidato obligado para el cribado. Sí, aquí la anatomía misma nos dicta las reglas. Digo, el páncreas tiene dos trabajos principales. El tejido exocrino, que produce enzimas para digerir la comida. Y el tejido endocrino, los islotes de Langerhans, que producen la insulina. Y cuando ocurre una pancreatitis, la inflamación masiva, esta autodigestión, ataca la parte digestiva. Pero el daño colateral es que la cicatrización y la fibrosis destruyen también a los islotes. Sí. Y esto genera lo que en la literatura a veces se denomina diabetes tipo 3C. Digo, para quienes interpretan el laboratorio, es un rompecabezas clínico. Sí, porque el paciente no tiene resistencia a la insulina por obesidad, ni tampoco tiene los anticuerpos de destrucción autoinmune clásicos. Exacto. Simplemente la fábrica de insulina sufrió daños estructurales irreparables por la inflamación. ¡Qué interesante! Y fíjate que ese concepto de cicatrización y fibrosis pancreática conecta directo con un punto que, siendo súper sincera, me hizo leer el párrafo como 2 veces. ¿Así? ¿Cuál? En la sección sobre la diabetes relacionada con la fibrosis quística o CFRD por sus siglas en inglés,
Hay un punto de interpretación técnica sobre la prueba A1C en esta población que parece una contradicción gigantesca. ¿Ya sé por dónde vas? La paradoja de la A1C. Sí, porque los estándares dicen textualmente que la A1C no se recomienda como prueba de escrutinio para la fibrosis quística debido a su baja sensibilidad diagnóstica. Ajá, eso dicen. Pero enseguida, en el mismo apartado, afirman que si la usas en la práctica, porque se usa ampliamente, y el valor es igual o mayor a 6.5%, ese número sí es consistente con el diagnóstico. Sí, suena súper contradictoria al principio. A ver, tengo un cuestionamiento legítimo aquí. Si una prueba analítica se considera de baja sensibilidad, en estos casos, ¿por qué las pautas avalan que su resultado positivo confirma la enfermedad? ¿No rompe eso toda la lógica del laboratorio? Pues mira, es la clásica paradoja de la medicina de laboratorio. Y todo se aclara cuando separamos los conceptos técnicos, o sea, sensibilidad por un lado y especificidad por el otro. A ver, explícanos eso con detalle. Claro, la sensibilidad es, digamos, la capacidad de la prueba para no dejar escapar a los enfermos. Su meta clínica es evitar los falsos negativos a toda costa. Ok. En la fibrosis quística, por diversas razones fisiológicas complejas, la vida de los glóbulos rojos suele acortarse. Y si el eritrocito vive menos tiempo, pues acumula menos glucosa, ¿no? Exactamente, por lo que la A1C arroja un número artificialmente bajo. Si tú usas esa prueba para descartar la enfermedad, vas a mandar a casa a mucha gente enferma creyendo que están sanos. Eso es tener una baja sensibilidad. Ah, ya entiendo. O sea, un resultado de 5.8% en un paciente con fibrosis quística no significa que su metabolismo esté bien, simplemente significa que la prueba no logró capturar el problema real. Justamente es. Por eso no sirve para descartar, pero luego entra la famosa especificidad, que es la capacidad de identificar correctamente a los sanos y evitar los falsos positivos. Ok, la otra cara de la moneda. Sí. Si a pesar de ese acortamiento en la vida de los glóbulos rojos que dijimos, la acumulación de glucosa es tan brutal que el ensayo de laboratorio logra medir un 6.5% o más. Wow, pues la especificidad es casi absoluta entonces. La hiperglucemia es innegable. Innegable. La regla de oro aquí para el personal técnico es esta. En fibrosis quística, un número bajo es una zona gris que no te dice absolutamente nada, pero un número alto es un semáforo rojo definitivo que confirma la enfermedad. Es una explicación brillante, de verdad. Te obliga a ver el dato del laboratorio no como un valor absoluto, sino a través del lente de la biología de ese paciente en particular. Totalmente. El contexto lo es todo. Y bueno, dejando atrás los daños estructurales, las pautas dan un giro profundo hacia la inmunología pura. Híjole, sí. Entramos de lleno al territorio de la diabetes tipo 1, donde las metodologías de diagnóstico a nivel de laboratorio se vuelven casi moleculares y predictivas. Y muchísimo más complejas. Digo, históricamente se asociaba la tipo 1 solo con la infancia. ¿Te acuerdas? Claro, era la de los niños. Pues las directrices de 2024 hacen muchísimo hincapié en la clasificación correcta en adultos. Existe algo en la práctica llamado superposición fenotípica. A ver, danos un ejemplo de eso. Tienes a un adulto de, 40 años, quizá con algo de sobrepeso, y el médico asume automáticamente, pues es tipo 2, por el perfil. Ajá, de cajón. Pero si el laboratorio procesa un panel estandarizado de autoanticuerpos de los islotes y sale positivo, ¡oh sorpresa! Estamos ante una destrucción autoinmune tardía. Es tipo 1. Wow. Y además, el documento hace una mención fascinante a una asociación emergente que no podemos ignorar. Lo del virus. Sí, la posible asociación entre la infección previa por COVID-19 y los casos de diabetes tipo 1 de nueva aparición. Es un dato fuertísimo, que nos recuerda cómo los virus a menudo detonan este gatillo inmunológico en poblaciones susceptibles. Ese vínculo viral es muy inquietante sin duda, pero aquí es donde se pone muy interesante. A ver. Lo que realmente transforma la práctica médica en el documento es el monitoreo predictivo, este enfoque en el candidato de alto riesgo. Las pautas delinean perfiles altísimamente específicos para predecir la velocidad a la que alguien desarrollará diabetes tipo 1 clínica. Sí, es un cambio de paradigma brutal. Hablan de vigilar la edad temprana de seroconversión, idealmente en menores de 3 años.
Ajá. Y de contar cuántos autoanticuerpos relacionados con la diabetes existen en el suero de ese paciente. Y muy específicamente, buscar el desarrollo del autoanticuerpo contra el antígeno de los islotes 2, el que conocemos como el IA2 en el laboratorio. A ver, hagamos una pausa aquí para quienes no somos inmunólogos. ¿Qué ocurre biológicamente a un niño de 2 años cuando, como dicen ustedes, se lo convierte? Pues mira, lo fascinante de esto es que la seroconversión es el momento exacto en que el sistema inmunológico comete un error de identidad catastrófico. Físicamente, el plasma sanguíneo de ese niño pasa de no tener anticuerpos contra su propio páncreas a de repente empezar a fabricarlos en masa. O sea, el cuerpo marca a sus propias células beta productoras de insulina como si fueran, no sé, un virus invasor. Exactamente. Y la presencia de ese anticuerpo específico, el IA2, es la señal clínica de que el ataque no solo ya comenzó, sino que es altamente agresivo y va dirigido contra la maquinaria de insulina. ¡Wow! O sea, para mí esto suena como un sistema de radar de alerta temprana. Es una buena analogía, ¿sí? El laboratorio está detectando los bombarderos en el aire, en el radar, mucho antes de que caiga la primera bomba. Y esto encaja perfecto con el cambio más grande que proponen. Que la diabetes tipo 1 ya no es un solo diagnóstico en el momento del colapso, no. Exacto. Entender que ahora se divide en etapas. Hablan de la etapa 2, donde el paciente tiene múltiples anticuerpos y quizá el azúcar sube un poco, pero no se siente enfermo. Y luego está la etapa 3, que es cuando el páncreas ya claudicó y el paciente llega con síntomas clínicos clásicos a urgencias. Digo, esta división cambia por completo la percepción clásica de la enfermedad. Pasa de ser algo inevitable a algo que puedes ver venir. Sí, y transforma la medicina de una práctica reactiva a una verdaderamente preventiva. El laboratorio de inmunología hoy, digamos, ya no solo diagnostica una enfermedad activa, sino que clasifica el riesgo inminente. Claro, si detectas a alguien en etapa 2, sabes que la etapa 3 es cuestión de tiempo si no haces algo al respecto. Y la urgencia de identificar estos autoanticuerpos, a nivel técnico, tiene un resultado terapéutico directo. Las pautas de la ADA ahora incorporan el uso de un medicamento aprobado por la FDA llamado teplizumab. El famoso teplizumab. Estaba leyendo en las fuentes que este fármaco retrasa la aparición de la diabetes tipo 1 en etapa 3. Así es. Y lo hace tanto en adultos como en pacientes pediátricos, digo, de 8 años en adelante, que actualmente están atrapados en la etapa 2. Es un avance asombroso de verdad. El teplizumab es un anticuerpo monoclonal. Lo que hace, en términos simples, es interferir directamente con los linfocitos T del sistema inmunológico que están intentando destruir el páncreas. O sea, frena el ataque. Al modular esta respuesta, literalmente le compra tiempo vital al órgano. Exactamente. Estamos hablando de regalarle a un niño años enteros sin necesitar inyecciones de insulina externa ni lidiar con los síntomas diarios de la enfermedad. ¡Qué maravilla! Pero, y este es el punto crucial para nuestra audiencia, el oncólogo o el endocrinólogo no pueden recetar esta maravilla tecnológica si el laboratorio clínico no hace su trabajo impecablemente primero. Claro, el diagnóstico oportuno, sin la detección temprana y precisa de la seroconversión y de marcadores como el AIA2, pues la ventana de oportunidad se cierra para siempre. Es un salto monumental. O sea, pasar de medir los escombros de la enfermedad, que sería simplemente registrar la hiperglucemia, a detectar el batallón de anticuerpos antes de que disparen. Así es ganar la guerra antes de la batalla. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de sangre extraída y procesada en máquinas analíticas dentro de un laboratorio, ¿no? Sí, el laboratorio no es el único lugar donde se recopilan e interpretan datos clínicos hoy en día. Exacto. Y el documento dedica toda su sección 4 a cómo la tecnología extrae métricas metabólicas en la vida real. Hace un énfasis masivo en el monitoreo continuo de glucosa, o el CGM por sus siglas en inglés. Es que la tecnología de los sensores CGM ha desdibujado la línea entre el laboratorio y el día a día del paciente. Ya no hablamos de una punción capilar dolorosa que nos da un número aislado. No, el sensor mide la glucosa en el líquido intersticial, ahí justo debajo de la piel, cada pocos minutos, en tiempo real. Y las directrices ahora exigen, literalmente, hay una necesidad clínica de iniciar el CGM de manera temprana en la diabetes tipo 1. O sea, incluso desde el momento mismo del diagnóstico para alcanzar las metas glucémicas rápidamente, ¿no? Así es.
E incluso abren la puerta a algo súper interesante, que es el uso intermitente de CGM para personas con diabetes tipo 2, tratadas con esquemas mucho menos intensivos. Y esto se conecta directo con la integración del CGM con sistemas de administración automatizada de insulina. Estos sistemas AEID, donde el sensor habla directamente con la bomba de infusión. Es un flujo de datos constante que transforma el manejo de la enfermedad. Pero a ver, reflexionando sobre esta avalancha de datos, si la prueba A1C es, digamos, tomar una fotografía estática en el laboratorio, el CGM es grabar una película en formato IMAX de 24 horas ininterrumpidas. Es una analogía perfecta. Digo, esta transición no podría resultar súper abrumadora para el personal clínico que intenta buscarle sentido a tantas curvas y números. Hoy, el riesgo de infoxicación es altísimo. Por eso la ADA subraya tanto un concepto: la competencia técnica requerida por los profesionales de la salud. Ajá, o sea, ya no basta con imprimir el reporte y echarle un ojo. Para nada. El clínico debe adquirir el conocimiento para evaluar, por ejemplo, la suficiencia de los datos. Digo, para que un perfil de CGM sea estadísticamente válido, el paciente debe usar el sensor activo al menos el 70% del tiempo durante los últimos 14 días. Claro, si tienes menos datos que eso, estás tomando decisiones clínicas basadas en ruido estadístico, no en tendencias reales. Exactamente. Hay que revisar las tendencias glucémicas, no solo los números aislados. Los datos del CGM, ojo, no reemplazan a las pruebas confirmatorias clásicas del laboratorio. No, la A1C sigue siendo la reina del macro. Sí, pero el CGM ofrece todo ese contexto cinético necesario para modificar las decisiones terapéuticas minuto a minuto. Fíjate que el documento incluso empuja esta tecnología dentro de los hospitales. Hablan de la importancia de continuar con el uso personal de CGM en pacientes hospitalizados. Sí, bajo un protocolo institucional muy estricto y en forma híbrida, combinándolo con pruebas tradicionales. O sea, llevar la filosofía del monitoreo en tiempo real a los pasillos de cuidados intensivos. Eso debe requerir una coordinación logística titánica entre el laboratorio, enfermería y los médicos especialistas. Es un desafío inmenso, pero digo, la reducción de hipoglucemias severas en el entorno hospitalario lo vale. ¡Wow! Híjole, pues hemos mapeado un terreno biológico y técnico inmenso en este análisis a fondo. Ha sido un recorrido súper completo. Recapitulando un poco la evolución clínica que las directrices de 2024 nos exigen, empezamos viendo cómo coronaron a la A1C como la reina del diagnóstico práctico, nuestro historial crediticio metabólico. Sí, luego revisamos el escrutinio meticuloso y urgente en pacientes con perfiles de alto riesgo, digo, ya sea por regímenes antipsicóticos o por daños estructurales como la pancreatitis. Y cómo en casos como la fibrosis quística la interpretación técnica es clave. Un falso negativo es común, pero un falso positivo es definitivo. Y cerramos profundizando en la detección temprana de autoanticuerpos IA2 para intervenir con tratamientos como el teplizumab antes de llegar a la etapa 3 de la diabetes tipo 1. Todo esto pues apoyado por la tecnología CGM. Totalmente. Para la audiencia que nos acompaña hoy, queda clarísimo que la interpretación de estos resultados de laboratorio no es solo un ejercicio académico estéril. No, de ninguna manera. Es literalmente la diferencia entre reaccionar a una crisis clínica y prevenir daños a largo plazo de forma hiperpersonalizada. Así es. Y digo, esto me deja pensando en algo provocado por el avance de las pruebas de anticuerpos y la existencia misma del teplizumab. A ver, dime. Si hoy el laboratorio clínico nos permite detectar autoanticuerpos en un niño menor de 3 años y podemos intervenir biológicamente para retrasar la etapa clínica de la enfermedad, llegará el momento en el que el concepto mismo de diagnosticar diabetes significa encontrarla años antes de que el cuerpo experimente el primer síntoma real. ¡Wow! O sea, la pregunta es, ¿estamos pasando de tratar la enfermedad a tratar la probabilidad inminente? Exactamente. Es un cambio de paradigma brutal, que nos deja mucho para reflexionar. Me parece un pensamiento final súper provocativo e inspirador para quienes están en los laboratorios cambiando este futuro. Ha sido una inmersión fantástica. Sin duda. Muchísimas gracias por el análisis. A toda la comunidad clínica y de laboratorio que procesa los datos que mantienen este radar funcionando, gracias por acompañarnos en este espacio.
Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Hasta entonces.